Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. En esta mañana vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para que podamos atender al mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Hoy queremos compartir un tema que he titulado Las dos más grandes verdades del Evangelio. Las dos más grandes verdades del Evangelio. Y está basada en los versículos que seguimos leyendo y que continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. En el capítulo 17, en el versículo 22 y 23. Y a través de este mensaje que Jesús da a sus discípulos, nosotros podemos ver las dos más grandes verdades del Evangelio. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, dice la Escritura: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Cuando nosotros, amados hermanos, hacemos una exposición de las Escrituras y buscamos, ¿verdad?, hacer interpretaciones correctas, una de las reglas hermenéuticas es que debemos de saber a quién fue escrito. Ahora, a través de las técnicas teológicas, sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. El Evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles. Y el Evangelio de Juan es como algo dado de Dios por su gracia para que tanto gentiles y judíos podamos ver a través de este Evangelio al Dios vivo encarnado a través de Jesucristo. Así que en ese panorama, nosotros, sabiendo que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, tenemos entonces que tener una mente judía para poder entender el porqué de los principios que aquí se mencionan, porqué de las palabras y por qué se escribió lo que se escribió en este Evangelio, pues estaba siendo escrito a una audiencia principalmente para los judíos. Y muchas veces, a veces se nos pasa o no vemos ciertas cosas cuando nosotros no tenemos este entendimiento o este conocimiento, y se nos escapan muchas cosas que si un judío escuchara este Evangelio se daría cuenta, y que de nosotros pasaría de largo, pues este Evangelio fue escrito para los judíos. Si nosotros leyéramos el Evangelio de Lucas, esas cosas a lo mejor se le pasarían a los judíos, pero no a nosotros, porque ese Evangelio fue escrito para los gentiles. Y así, amados hermanos, de igual manera vemos en esos evangelios sinópticos, ¿verdad? Pues hay verdades que son para todos, ¿verdad? Esas son las verdades universales con respecto a las principales doctrinas de la Biblia. En este pasaje, y especialmente estos dos versículos, estaba yo pensando cómo lo iba a titular, y no encontré una mejor explicación, hermanos, o un mejor título que ponerle las dos más grandes verdades del Evangelio, porque es a través de esta anunciación de su muerte y de su resurrección que Jesucristo impregna al pueblo judío de estas dos más grandes verdades
que existen en las Escrituras, que de hecho son cimiento de nuestra vida cristiana. La muerte y la resurrección de Jesucristo son fundamentos de nuestra fe. 3 veces Jesús anunció su muerte. Jesús anunció su muerte en el capítulo 16, en este capítulo 17 y en el capítulo 20. 3 veces anunció su muerte. Y el número 3 es algo muy, muy representativo entre los judíos. 3 fueron los testigos de la transfiguración. A los 3 días resucitó Jesús. 3 veces Él anunció su muerte. Y toda esta numerología que existe en algunos evangelios, que los judíos tienen una gran comprensión acerca de la numerología, no solamente les dice lo que se trata de explicar en el pasaje, sino que para ellos, ¿verdad?, hay una revelación de parte de Dios de forma espiritual. En este caso, estas 3 anunciaciones, y en este capítulo la segunda, podrían o pareciera que estas declaraciones apagaran el poder de la revelación de la identidad de Jesús cuando Él fue transfigurado. Y el poder de la fe en la sanidad del joven lunático, que fueron los acontecimientos que antecedieron a este pasaje. Y pareciera que después de esos grandes milagros, cosas sobrenaturales, de repente como que las palabras de Jesús le bajaran el ánimo a sus discípulos, pues les anuncia su muerte y su resurrección. El problema de que siempre nos pasa es que como siempre estamos más habituados a ver lo malo y no lo bueno, pues nos quedamos siempre con lo malo, pero no vemos lo bueno. Y en nuestra vida nosotros vemos gente que nos ayuda muchas veces, pero con una vez que te falle, tú te quedas con esa y no puedes pasar por alto esa cuestión cuando esa persona ha hecho muchas cosas buenas por ti. Y eso es por el carácter como ser humanos que tenemos, que nos hace falta poner más nuestra atención en las cosas buenas. En los matrimonios así pasa. Vemos lo malo de nuestra pareja, lo juzgamos, lo señalamos, pero no vemos las cosas buenas. ¿Cuándo vemos las cosas buenas? Cuando ya no lo tenemos, o cuando lo perdemos, o cuando alguien nos lo arrebata, ¿verdad? Porque pues así pasa a veces cuando vivimos en pecado o no entendemos los principios de Dios, somos presa fácil del enemigo, y entonces viene una tercera persona y nos roba nuestro amor, ¿no? Ya sea mujer o varón, y al rato estamos chillando, pero porque nunca valoramos las cosas buenas de esa persona. Como dice el dicho común, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lo mismo pasa también en las iglesias, ¿verdad? Todos juzgan a veces lo malo de algunas congregaciones. Digo, todas las congregaciones son juzgadas. ¿Y sabe por qué son juzgadas? Porque ahí se predica la verdad. Entonces no nos vamos a exentuar de que alguien nos juzgue o nos señale o diga cosas de nosotros. Si nosotros somos entendidos, vamos a saber que, por supuesto, la verdad siempre va a ser juzgada y confrontada. Como le pasó a Jesús, Él era la encarnación de la verdad y siempre lo estaban juzgando. Bueno, con nada estaba contenta la gente. Así es que siempre alguien va a hablar de nosotros, porque estamos más habituados, o la gente está más habituada a ver lo malo y no lo bueno. Pero después, con el tiempo, ¿verdad?, mientras esas personas van recorriendo congregaciones, se van dando cuenta de las cosas que perdieron y que en casa tenían. Y así pasa, hermanos, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque somos personas habituadas a lo malo y no a lo bueno. Yo le aconsejo que se fije más en lo bueno de las personas que en lo malo, porque lo bueno te va a edificar, porque lo bueno te va a traer crecimiento y te va a traer bendición.
Y lo malo es algo que tenemos que desechar. La Escritura dice que debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo. De esa manera nosotros vamos a crecer en el Evangelio. De otra manera vamos a ser estorbados o no vamos a avanzar. Mateo, mis hermanos, él percibe tristeza en los discípulos y dice que ellos se entristecieron mucho. En esta segunda anunciación de su muerte y de su resurrección, dijo Mateo, él percibió tristeza. Marcos dijo que él percibió que tenían temor. Al oír las palabras, lo que produjeron esas palabras en los discípulos fue temor. Lucas percibió que ellos no entendieron sus palabras, pues estaban veladas para que no las pudieran entender. Pero lo único que podemos ver en estos tres diferentes concepciones de las cosas es que lo que vemos siempre cada uno de nosotros es porque tenemos una perspectiva diferente de las cosas. Entonces, al decir Mateo que él percibió tristeza, es porque él se puso triste, pero eso no quiere decir que los demás estaban tristes. Para saber qué fue lo que sintieron los demás, pues él debió de haberles preguntado. Y si le hubiera preguntado a Marcos, él hubiera dicho, no, yo sentí miedo. Y si le hubiera preguntado a Lucas, Lucas le hubiera dicho, no, es que esto está velado y no podemos entender sus palabras. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas de las cosas. Cada uno generalmente somos influenciados siempre por nuestros sentimientos. Y cuando viene el que nosotros conceptualicemos algo que está ocurriendo, generalmente la gente que se mueve por los sentimientos, pues actúa por los sentimientos. Así vemos que Mateo actuó en esos sentimientos, sintiendo esa tristeza. Marcos, temor. Y pareciera que Lucas fue el único que tuvo una perspectiva diferente, pero digamos un poquito como que más espiritual, ¿no? No, es que la verdad es que no entendemos lo que realmente Jesús nos quiere decir. Entonces, esta perspectiva, hermanos, también está relacionada a nuestro estado de ánimo. También esta perspectiva a los conceptos personales que tenemos de las cosas, o simplemente el cómo nosotros percibimos en nuestra particular forma ciertas situaciones. Pero Jesús, al anunciar, hermanos, nuevamente su muerte y resurrección, estaba ratificando por segunda vez la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Porque que te digan una cosa, bueno, pues dices, bueno, me lo dijo una vez, pero si te lo dice dos veces y después te la dice la tercera vez, entonces quiere decir que eso es algo que va a tener cumplimiento, que es real, que es verdadero. Cuando Jesús dijo estas palabras, aún estaba en privado con sus discípulos. Y les dice entonces, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Estas palabras, hermanos, nosotros debemos saber primero que lo que Jesús hizo, lo hizo voluntariamente. Él voluntariamente puso su vida. Fue su consentimiento. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 15. Y luego vamos a leer el versículo 17 y 18. Juan capítulo 10, versículo 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces fue su consentimiento. Pero vamos a analizar la primera gran verdad. La primera gran verdad fue su muerte. Esta es una verdad, hermanos, que es una verdad grande en nuestra vida cristiana. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿por qué era necesario que Él muriera? Bueno, hay estudios teológicos impresionantes al respecto. Simplemente quisiera que pudiéramos nosotros entender el por qué fue necesario que Él muriera. ¿Por qué no lo hizo Dios de otra manera? Y es que, amados hermanos, Dios ha puesto principios en la palabra de Dios. Y todos estos principios que están plasmados en la ley de Dios y en sus preceptos, Él nunca los va a violar. Cuando tú quieras saber si algo está en la voluntad del Padre o de Dios, primero analiza cuál es el principio con respecto a eso que tú quieres decidir hacer. Y entonces vas a saber si proviene de Dios eso que tú sientes hacer o no proviene de Dios. Cuando proviene de Dios, tú estás seguro que Dios no quebranta sus principios. Es como un juez que pusiera unas leyes y después él mismo las violara, ¿verdad? Porque sus hijos robaron, no, pero es que es mi hijo. Entonces no, él no lo metan a la cárcel. No, está violando los principios que él ha establecido. Entonces Dios no viola sus principios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros conocer siempre la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios, Él no viola sus principios. El más común, hermanos, ya siempre mencionamos este ejemplo porque es el más común. Cuando los jóvenes dicen: ay, Señor, ¿puedo andar con esta persona? Bueno, vamos a ver cuál es el principio. El principio dice que no te debes de unir en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, no es voluntad de Dios que andes con ese joven, porque ese joven no conoce de Dios. Ni puedes andar con esa jovencita porque ella no conoce de Dios, y Dios no viola sus principios. Entonces, ese sentimiento está equivocado a la voluntad de Dios. Y así, todas las cosas, hermanos, todas las cosas, situaciones de nuestra vida tienen un principio y nosotros sabemos si hacemos la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Lógicamente Dios nos previene porque hay consecuencias. Si tú te aferras a esa cuestión, recordemos que Dios en su voluntad puede ser soberana, que está ligada a sus principios, a sus mandamientos y preceptos, o puede ser una voluntad de Él permisiva, que Dios lo permite por tu aferración, por tu necedad, porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces Dios lo permite, porque al rato le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permitió? Por necio, por necia, porque Dios no quería eso para tu vida, pero tú te aferraste y quebrantaste un mandamiento, un principio o precepto de la ley de Dios, y ahora tienes las consecuencias. Esa no era la voluntad de Dios. Así, amados hermanos, Él respeta nuestra voluntad. Si tú quieres hacer tu voluntad, Él lo va a dejar, pero vas a tener consecuencias. Si tú quieres hacer la voluntad del Padre, Él te va a recompensar, porque Dios bendice a todos aquellos que hacen su buena y perfecta voluntad, ¿verdad? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, en una palabra, no hay falla, ¿no? No hay falla ahí. Entonces, ¿por qué era necesario que Él muriera? Nosotros hallamos un principio en la carta a los Romanos, en el capítulo 3.
Habiendo el apóstol Pablo anunciado lo que es el Evangelio en el capítulo 1, habiendo revelado el pecado de los judíos, el pecado del mundo y el pecado de los gentiles, habiendo mencionado Pablo los 23 pecados en los cuales la raza humana está esclavizado, anuncia en el capítulo 2 el juicio de Dios, así en diciendo que no hay para Dios acepción de personas. Después les menciona acerca de la ley de Dios dada a los judíos. Inmediatamente después, en el capítulo 3, les habla acerca de que no hay ni un justo, ni aún uno en esta tierra. Y les dice este principio en Romanos capítulo 3, en el versículo del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Judíos, gentiles y todo el mundo. Por cuanto todos hemos pecado, dice, los judíos, los gentiles y los que están en el mundo están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, vean, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿de quién? De los gentiles, de los judíos y del mundo. O sea, Dios estaba ofreciendo una redención por medio de Jesucristo en su sangre, por la fe en su sangre, para que todo el mundo, judíos y gentiles, pudieran venir a esta salvación, a ser justificados, es decir, perdonados de sus pecados pasados. Dice el versículo 26, con miras de manifestar en este tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de la gracia. Porque acababa de decir que por gracia recibíamos. En este tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo de la gracia. Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí hay un principio maravilloso, ¿verdad? ¿A quién Dios va a perdonar? A los que creen en Jesucristo. Él no va a perdonarte porque tú creas en San Judas Tadeo, ni porque creas en María Magdalena o en la otra María, o porque creas en San Godofredo. Él no por eso te va a perdonar. Aquí la Biblia dice claramente que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Así que las creencias que tenemos a veces nosotros no es lo que realmente la Biblia dice. Y la gente puede creer lo que quiera, pero eso no quiere decir que estén en la verdad. Y lo que se trata es de estar en la verdad, no de creer lo que si cada quien cree lo que quiera, imagínense cómo estaríamos ahorita, ¿no? Y así mucha gente, como no quiere aceptar la voluntad de Dios y los principios de Dios, pues se pone a creer cosas que van en contra de las Escrituras, de lo que Dios ha dicho. Porque lo que estamos leyendo es lo que Dios ha dicho, no lo que tú y yo creamos o nuestra religión personal tenga. Esto es lo que Dios ha dicho. Y esto es lo que realmente es la verdad, y por lo tanto es lo que nosotros debemos de hacer y seguir. Entonces, si Dios nos dice que debemos de ser de la fe de Jesús, creer en Cristo, pues tenemos que creer en Él. En la carta a los Romanos, más adelantito, igual en el capítulo 6, en el versículo 23, dice Pablo, ¿verdad? Porque da toda una disertación acerca de la justicia de Dios. Capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y en el capítulo 6 dice otro principio, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es por eso que necesitamos justificación, el perdón de nuestros pecados. Y Dios puso a Jesús para que a través de su muerte, Él siendo el sacrificio, nosotros pudiéramos tener esa redención y ese perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero como estos principios a veces, hermanos, no los hemos estudiado de una forma sistemática, entonces nosotros nos sentimos pecadores. Hermanos, una cosa es que tú practiques el pecado y otra cosa es que estés expuesto a él. El que practica el pecado es del diablo. Y cuando dice todos hemos pecado, se está refiriendo a los que no han sido redimidos, a los que no han sido justificados. Pero nosotros ya recibiendo a Cristo y siendo justificados, el pecado solamente va a tener acción en tu vida con respecto de traerte consecuencias, pero no te puede quitar la vida eterna, porque ningún pecado te lleva a que tú pierdas tu salvación. Ningún pecado. Tú vas a sufrir consecuencias por tus pecados, pero no vas a perder la salvación. ¿Dónde está ese principio? Bueno, acompáñeme a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Escuche lo que dice. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, versículo 1, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Vean cómo dice, alguno tiene. O sea, Pablo como que está diciendo, yo ya me enteré, ya sé quién es, pero ahí se los mando a todos, porque es una carta que es leída a todos. Y la persona que está pasando en el pecado, ¿qué pasa? Pues se da cuenta que ya fue descubierto por Dios, ¿no? Así cuando venimos a Cristo, el pastor está predicando y piensa que alguien le contó lo que él está haciendo, ¿no? Y no se da cuenta que lo único que está pasando es que Dios ya está revelando que él ya sabe que él está en pecado. Y dice, ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué les dice así? Porque los corintios era una iglesia que decía que tenía dones, que hablaban en lenguas, que tiraban gente y no sé qué, y les dice, ¿ustedes están envanecidos? O sea, ¿sienten que el poder está en ustedes cuando permiten estos pecados en su iglesia? Y dice, ¿no debería más bien lamentarlo y haber quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Qué se hacía en la iglesia cuando alguien perseveraba en un pecado? Lo sacaban. Llegaba un momento de la vida de esa persona que el líder, el pastor de la iglesia se acercaba y le decía, hermanito, mejor desfílele por otro lado porque usted no quiere dejar el pecado. Hoy en este tiempo dirían, en esa iglesia no hay amor. Sí hay amor, pero también hay justicia. Y la justicia es lo que deberíamos nosotros aprender, la justicia de Dios. Porque si tú entiendes la justicia, entonces entiendes por qué se hacen las cosas. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, he juzgado. Vean, hermanos, no juzgues a nadie. Hermanos, solamente los que hemos crecido espiritualmente, somos maduros, sabemos los principios y los aplicamos, tenemos capacidad de juzgar a los demás. Ahí está para los que dicen, es que Jesús enseñó que no juzgáramos a nadie. Sí, pero ¿a quién se lo dijo?
¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Y Él se lo dijo a los incrédulos. Los incrédulos no pueden juzgar porque ellos no tienen la justicia de Dios en sus vidas. No conocen la palabra, no conocen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo que los guía al equilibrio para decidir sobre las cosas. Pero nosotros que estamos en Cristo, hermanos, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, ¿tú crees que no te puedo juzgar? Aquí Pablo está juzgando y dice, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción, ahí está la clave, hermanos, para destrucción de la carne, es decir, que por su pecado que no ha querido dejar, sufre en su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Perdió la salvación? No. Pero su pecado lo llevó a una consecuencia. ¿Qué consecuencia? Que el chamuco le dijo, ay, bienvenido papi, te estaba esperando. Ahora sí vas a ver lo que es bueno. Así mucha gente, hermanos, por conocer estos principios, pues se equivoca. Dice el 6, no es buena vuestra jactancia, ¿eh? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? O sea, si nosotros permitimos un pecado en la iglesia, eso va a contaminar a toda la iglesia. Dice, limpiaos o purifíquense, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Es por eso que Cristo murió, hermanos, para que nosotros tuviéramos no la libertad para hacer lo que queremos, sino la libertad para hacer lo que es correcto. Porque el que practique el pecado, esclavo es del pecado, vive en un estado de esclavitud y necesita ser liberado de la esclavitud del pecado, que es la primera parte de la salvación, para que él pueda en esa libertad ahora sí decidir entre lo bueno y lo malo, lo bueno que trae bendición y lo malo que trae juicio. Porque mientras estamos nosotros sin Cristo, esclavos somos del pecado y no tenemos nosotros juicio de Dios para poder decidir sobre lo bueno y lo malo. Así que, amados hermanos, ¿por qué pecamos? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Porque somos pecadores? No. Seguimos pecando porque no llevamos una comunión con Dios. Seguimos pecando porque estamos en esta carne. Y mientras estamos en esta carne, si no llevamos una buena comunión con Dios, vamos a estar pecando y entonces Satanás va a estar bien complacido en traerte juicio a tu vida. Pero no pierdes la salvación. Pero como no pierdo la salvación, entonces voy a hacer lo que quiera. No, porque el hecho de que tú entonces manifiestes que sigues practicando el pecado, eso hará saber entonces que a lo mejor tú ni siquiera tienes al Espíritu Santo de Dios. Porque la salvación es un acto soberano de Dios. Solamente Él sabe los que son suyos. Pero hay señales que nos muestran quién realmente es de Dios y quién no lo es. Hay señales en la Biblia. Dios nos ha dejado una señal inescrutable que dicta: por su fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando nosotros vemos esto en una persona, decimos, él nació de nuevo. Él es una nueva criatura
Él sí da fruto del Espíritu. Manifiesta que el Espíritu Santo está en él. Y vean cómo dentro de este fruto del Espíritu está la fe, porque el justo por la fe vivirá. Ahí le plació a Dios meter la fe. Así que por eso era necesario, amados hermanos, que Cristo muriera. Dios había establecido desde la antigüedad, hermanos, desde Adán y Eva, hasta en el tiempo de su pueblo Israel, cuando les da las leyes, que el perdón de sus pecados sería a través del sacrificio de un cordero. Que al llevar al sacrificio ese animal y derramar su sangre, la sangre de ese animal, porque lo que hacía los judíos era que traían ese cordero, lo presentaban delante del sacerdote, el sacerdote lo tomaba, la persona ponía la mano en la cabeza del cordero, confesaba su pecado. Es por eso que cuando nosotros vamos delante de Dios tenemos que confesar nuestros pecados. No nada más decirle, pues tú sabes, Señor. No. Tienes que confesar tu pecado. Tú sabes que tomé algo que no era mío. No, a eso se le llama robo. Por lo tanto, tú eres un ladrón. Entonces tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque me da cuenta que soy un ladrón. Soy un fornicario, soy un adúltero, soy esto. Entonces ese punto de arrepentimiento, porque es necesario el arrepentimiento, entonces la sangre de Jesucristo no hace como la sangre del Cordero. La sangre del Cordero cubría el pecado, pero la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Es por eso que ya no hay conciencia del pecado, porque ha sido limpiado. Por eso cuando no ha sido limpiado hay algo en la conciencia y sentimos remordimiento y todavía está presente ese pecado. Pero cuando ese pecado ha sido lavado con la sangre de Cristo, en nosotros no hay remordimiento. Entonces, cuando nosotros no entendemos esos principios, hermanos, y no los ponemos en su justo lugar, lo que hacemos es sacar versículos del contexto y entonces enseñamos herejías. Si no, imagínese lo que dijo Juan. Juan en su primera carta dice que el que es de Dios no puede pecar. A ver cómo concilia eso con que nosotros pecamos. Dice la Biblia que el que es de Dios no puede pecar. Y ahí es, hermano, cuando se funden los fusibles. Y es porque no estudiamos la Biblia de una forma sistemática. No entendemos los principios. No entendemos a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo. No entendemos los tiempos, la cronología en lo que se dijo. Y entonces todo mundo se siente pecador. Una cosa es que tú de repente, pues porque descuidas tu vida espiritual, caes en pecado. Pero no por eso vas a perder tu salvación. ¿Por qué pecado se pierde la salvación? No hay ningún pecado por el cual tú pierdes la salvación. Los más espirituales siempre dicen, por la blasfemia al Espíritu Santo. Pues sí, pero Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo jamás va a permitir que un hijo de Dios blasfeme contra él mismo. Porque está dirigido o controlado por él. Oye, si tú eres dirigido y controlado por él, ¿cómo vas tú a blasfemar? Imposible. Entonces, ¿quién blasfema? Quien no tiene al Espíritu. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque la gente que había hablado en contra de él, había dicho que él por Belcebú echaba fuera a los demonios. ¿Y quién era esa gente? Los fariseos. Ellos no tenían al Espíritu. Entonces ellos blasfemaron al Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros no entendemos eso, hermanos, de verdad, por eso estamos como estamos.
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Sobre todo los líderes, hay que tener mucho cuidado. Y si estamos enseñando, hay que decir cuál es el resultado. Si yo hago una pregunta, yo tengo que responder la pregunta porque yo estoy enseñando, no dejarla al aire. Eso no es correcto. Eso no es de una persona que está enseñando. Si yo estoy enseñando, hago una pregunta, pero después la contesto, porque no estoy preguntando para ver si saben o no saben. Lo estoy haciendo porque estoy enseñando, porque es lo que comúnmente a veces la gente piensa, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, era necesario, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo muriera, y a través del sacrificio, porque cuando nosotros vemos en el libro de Levítico, nosotros vemos cómo se dio esta ordenanza del sacrificio. Y eso era solamente una imagen de lo que había de venir. El Antiguo Testamento era la sombra de lo verdadero. Entonces, cuando viene Cristo, resulta que va caminando hacia Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo ve y dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y de esa manera, de una forma intrínseca, se estaba anunciando el nuevo pacto. El antiguo pacto hecho con la sangre de los corderos iba a ser quitado, y ahora iba a ser un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y todos estos, amados hermanos, son principios que nosotros debemos de conocer. ¿No había otra manera entonces? No, hermanos, por los principios que están establecidos en las Escrituras. En la carta a los Hebreos, ¿por qué se llama Hebreos? Porque fue escrita a los hebreos. Esa no fue escrita a los gentiles, fue escrita a los hebreos. En esta carta hay principios universales con respecto a la salvación, con respecto a Cristo, con respecto al Padre, con respecto al Espíritu Santo. Esos son universales para gentiles y judíos. Pero el propósito de la carta a los hebreos era convencer a los hebreos, a los judíos, de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aquí nosotros podemos extraer un principio. Y vean lo que dice Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 en adelante. Escuche con atención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la salvación, hermanos, es eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, vean ahí, limpia completamente, no cubre, limpia vuestras conciencias, ya no hay remordimiento de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador. ¿Cuándo empezó a operar el Nuevo Testamento? Cuando Cristo murió. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue escrito sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Así se selló el pacto mosaico. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entonces, mataron machos cabríos, mataron corderos, y esa sangre fue la sangre del pacto. Y la señal personal de que yo era parte del pacto era la circuncisión. Ahora explíqueme una cosa. Si el que yo fuera parte del pacto necesitaba la circuncisión, haga eso a una mujer. No, ¿verdad? Por eso Cristo vino a que nosotros comprendiéramos a qué se refería eso. Ciertamente había de haber una señal en el hombre porque es la preeminencia del hogar. Pero después la Escritura dice que el Señor mandó en el libro de Deuteronomio que se circuncidaran del corazón. Por eso cuando Cristo viene y hace el nuevo pacto, dice: este es el pacto que haré con vosotros, no como el que hice con sus padres. Este es el nuevo pacto. Escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. Nuestro corazón tenía que haber sido circuncidado, cambiado. Dice la Escritura: además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es por eso que cuando Adán y Eva pecan, Dios les da la promesa de salvación, y después ellos, viendo su vergüenza, se cubren con unas hojas. Y ahí nosotros podemos ver que el hombre siempre, para cubrir su vergüenza, busca sus propios medios. Y ahí es el nacimiento de la religión, que son los medios de los hombres para buscar a Dios. Pero dice la Biblia que el Señor los cubrió con pieles, y para haberlos cubierto con pieles tuvo que haber sacrificado unos animales, y después de haber sacrificado sus animales, esa sangre fue la que trajo redención para ellos. De tal manera que cuando Abel presenta por primera vez su sacrificio, él, habiendo a Adán y Eva transmitido ese conocimiento a Abel y a Caín, Caín quiso hacerlo a su forma, otra vez la religión, y trajo el fruto de lo que él sembraba. Pero Abel trajo el mejor animalito que él tenía dentro de su ganado, porque él era pastor. Por eso fue acepto su sacrificio, el de Caín no, porque Caín lo quería hacer a su modo, no como Dios lo había establecido. Y eso es lo que hacen las religiones. Las religiones hacen todo a su modo, pero no como Dios lo ha determinado. ¿Se da cuenta? Este es el principio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aquí el autor de los Hebreos nos dice el por qué. Así vemos que Jesús es el Cordero y su sangre es el pacto. Un nuevo pacto en su sangre. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16.
Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así nosotros vemos claramente, amados hermanos, lo que la Escritura nos enseña acerca de la sangre de Cristo. Verso 17. Si uno solo el pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Jesús según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lógicamente en la iglesia había una peculiaridad, porque en las carnicerías se vendía la carne de los animales sacrificados a los ídolos. Entonces los corintios dijeron, pues es que nosotros sabemos que eso fue sacrificado a los ídolos. Y les dice Pablo, sí, lo que ellos sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y dice, no sean partícipes de eso. Pero después les enseña que nosotros no debemos de tener culpa de lo que otros hacen, porque un ídolo no es nada en este mundo, y realmente lo que está detrás de ese ídolo es una adoración a los demonios. Pero el hecho de que nosotros comamos esa carne no nos inculpa de pecado. De otra manera, cuando tú fueras con el carnicero y le pidieras 1 kilo de bistec, entonces primero cerciórate que es cristiano. Porque si no es cristiano, ¿qué crees? Que él ya sacrificó su carne a los ídolos. Porque ahí tiene su muñecote, ¿verdad? Puesto en la esquina. Y cuando él empieza a trabajar, le dice, ay, ayúdame para que hoy venda bien. Y sacrifica su venta a su ídolo. Entonces tú estarías en culpabilidad. Porque eso fue sacrificado a los ídolos. Pero nosotros no tenemos esa carga de conciencia, ni somos culpados. Porque lo que él hace, él lo hizo, yo no lo hice. Yo simplemente voy a comprar 1 kilo de bistec. Y en el momento que llego a mi casa y oro, esa comida es santificada. Por eso no se te olvide orar por los alimentos. Porque ahora ya conoces la verdad. Dice en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 7, primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Aquí dice. Pero ¿cuántos saben las condiciones? Aquí dice. Dice primero que tenemos que andar en un camino de luz, es decir, en la verdad de Dios. Después dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros. Luego entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay gente que se quiere limpiar con la sangre de Cristo cuando está peleado con sus hermanos. No va a pasar eso. Dios no te ha perdonado porque no andas en la verdad ni tienes comunión con tus hermanos. Porque la consecuencia de andar en la verdad es la comunión con nuestros hermanos. Entonces cuando yo pido limpiarme con su sangre, Él me limpia con su sangre. ¿Por qué? Porque estoy en la verdad y tengo comunión con mis hermanos. Pero si yo estoy atacando a mis hermanos, si los estoy juzgando, si no los he perdonado, si sigo con esas cosas, entonces yo estoy viviendo en pecado. Y hasta que no me arrepienta y entre en comunión con Dios para poder estar en comunión con mis hermanos,
Porque el que yo pueda estar en comunión contigo es porque estoy en comunión con Dios. Yo no puedo estar en comunión contigo si tú no estás en comunión con Dios. Entonces es importante que entendamos los principios. Porque mucha gente dice, yo me limpio con su sangre, y hasta usan la sangre como si fuera un fetiche. Me cubro con la sangre. No, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Punto. Para eso fue constituida. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que la sangre de Jesucristo nos cubra. Eso es una herejía. Y ya es tiempo que la iglesia, hermanos, entienda esto. Porque una cosa es lo que las denominaciones y la gente cree y otra cosa es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, no es un fetiche para que lo traigamos puesto, para que nos cubre y nos proteja. Hermanos, quien nos protege es Dios. Él mismo nos protege. No, Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos protege. Pero la gente, hermano, está acostumbrada al misticismo, al fetichismo, y entonces usa mal las cosas de Dios. Entonces la próxima vez que te quieras limpiar con la sangre de Cristo, asegúrate que sigues la verdad de Dios y que estás en comunión con tus hermanos. De otra manera, tú vives en pecado. Satanás nos aventaja en las cuestiones espirituales, y si nosotros no discernimos los principios, él nos va a tronar más adelante. Porque Él no está jugando. Él no se sujeta al que más ora, ni al que más ayuna, ni al que dice que tiene dones. Oye, Pedro tenía dones y los zarandeó. Pedro echaba fuera demonios, sanaba enfermos y los zarandeó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un principio. Satanás solamente se sujeta ante la autoridad. Quien tiene autoridad, ante ese se sujeta. Es por eso que los demonios se sujetaban a Jesús, porque Él tenía autoridad. Y por el poder del Espíritu Santo los echaba fuera. Pero se sujetaban a Él con autoridad. Por eso decían, Señor, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y después usaba su autoridad. Y su autoridad le revelaba quién era Él. Y el poder que estaba en Él, que era el Espíritu Santo, a través de la reprensión, hacía que los demonios se fueran. Entonces, hermanos, tenemos que tener esos principios bien, bien fuertemente. Yo no sé cómo hay gente allá afuera que dice que echa fuera demonios cuando no se sujeta a las autoridades, a su autoridad inmediata superior. Y que tenemos autoridades en la casa, tenemos autoridades en la iglesia, tenemos autoridades municipales, tenemos autoridades gubernamentales, y no nos sujetamos a ellas. Por eso el diablo nos trae arrastrando cada rato, porque no nos sujetamos a la autoridad. Cuando tú tienes autoridad, el mismo Espíritu te guía a reprender a los demonios. Pero no porque tú tienes dones o poderes especiales, sino porque Dios te ha dotado de autoridad, la autoridad que Cristo te ha dado en tu vida a través de su Santo Espíritu. Pero allá afuera hay superpoderosos. A mí me gustaría ver si se sujetan a sus autoridades. A mí me gustaría ver cómo hablan del gobierno que los gobierna. Porque todas las autoridades fueron puestas por Dios, y cualquiera que la resiste, a Dios resiste. Ese principio, ¿por qué no lo entendemos? Pero según allá fueran echando demonios, no echan ni una mosca. Esas son falacias, solitos se están engañando. Hay gente que solita se engaña. Si yo estoy en un principio de Dios, sé que va a tener resultado, y punto. No porque yo tenga dones, porque sea superpoderoso, no, sino porque estoy aplicando los principios de Dios en mi vida. Entonces Jesús, amados hermanos, tuvo que morir. Y hay principios que nos muestran lo que la sangre de Cristo hizo en nuestra vida, bajo ciertos principios que ahorita acabamos de mencionar.
El segundo punto que nosotros entonces hoy vamos a analizar, hermanos, habiendo considerado que la muerte de Cristo, hermanos, a través de la muerte de Cristo, nosotros hemos tenido nuestra redención, porque la muerte de Cristo, su sangre, fue el pago. ¿El pago de qué? De la redención. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ira de Dios por el pecado. Pero al ser redimidos por Cristo, al haber muerto en la cruz, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, como dice Romanos 3. Ahora esta segunda verdad, que es la resurrección, porque la muerte de Cristo se antepuso ante su resurrección. ¿Saben por qué los discípulos se sintieron tristes, o por qué Mateo se sintió triste? Porque no entendió la segunda verdad. Entendió la primera: Cristo iba a morir, se entristeció. A los otros les dio miedo, pero no entendieron la segunda verdad, que es la resurrección. Se hubieran gozado, porque hubieran visto esta segunda verdad, y entonces su corazón se hubiera alegrado, no entristecido. Pero como estamos más habituados a ver lo malo y no lo bueno, pues no discernieron lo bueno. Lo malo es que iba a morir, lo bueno es que él iba a resucitar. ¿Por qué declaró su resurrección, hermanos? Primero, para que se diera a conocer la voluntad del Padre. Segundo, porque al anticipar este hecho y suceder, se manifestaría su divinidad, pues solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Solo Dios. También porque era necesaria su resurrección, para que pudiéramos tener la oportunidad todos de resucitar. Para que todos pudiéramos tener esta oportunidad. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Yo ya lo encontré. Primera Corintios capítulo 15, versículo 21. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí hay algo muy interesante. Dice la resurrección de los muertos. Y tanto los que han sido redimidos o han sido salvos mueren, como los que son malos y no fueron redimidos mueren. Entonces aquí se nos está revelando que tanto buenos y malos van a resucitar. Pero ahorita vamos a ver para qué va a resucitar cada uno de ellos. La muerte que vino por el pecado era nuestro principal enemigo. Tenemos que entender eso, que la muerte es un enemigo. Yo no sé cómo hay gente que adora la muerte si es enemigo de Dios. Pero se dicen que tienen una religión, se dicen que... O sea, solitos se están engañando, y se están engañando porque Dios nos descubre una verdad aquí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y es que viven en el engaño del diablo, hermanos. Porque la muerte no es una calaca. La muerte en la Biblia significa separación de Dios. También en algunos pasajes significa, ¿verdad?, ausencia del cuerpo o muerte física. También se le menciona en la Biblia como ese estado eterno de condenación que es el infierno, a lo cual le llaman la segunda muerte. No es una calaca,
Pero la gente, como vive en el engaño del diablo, adora esa calaca. Y ya dice que es blanca, que es roja, que es negra, que es... Vean hasta dónde llega la ignorancia de la gente, hermano, el religiosismo y el engaño del diablo. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, ese estado de separación con Dios, nosotros vamos a triunfar sobre de él. ¿Para qué? Pues para que tengamos vida eterna. Pero vea, hermanos, cómo el engaño del diablo ha traído una inconsciencia así tremenda, un velo así impresionante en las cosas espirituales de la gente. Y se torna hasta ridículo, porque vamos a ponerlo en el sentido de que es un ente espiritual diabólico, la muerte. Entonces, ¿a quién están adorando? Si la muerte es enemigo de Dios, el único enemigo de Dios es el diablo, entonces están adorando al diablo. Pero además tienen a San Judas. Y además tienen una virgen. Y a los tres le rinden. ¿No estarán relacionados? Pues ahí lo dejo de tarea. Porque no es el tema de hoy, hermanos. Es importante que nosotros entendamos esto. La muerte en la Biblia es la separación eterna de Dios. Es un estado de separación eterna de Dios. También es un estado físico, el cual nadie, ninguno de nosotros lo va a poder evitar a menos que venga el arrebatamiento. Entonces algunos seremos transformados. Entonces evitaremos la muerte. Pero ¿quiénes van a tener esa gracia? No lo sabemos. En la Biblia hay gente que fue arrebatada. Enoc fue arrebatado y no vio la muerte. Entonces cuando llegó al cielo fue transformado. Elías no vio la muerte, fue llevado en un carro de fuego, pero cuando llegó al cielo fue transformado. Moisés murió y cuando su alma llegó al cielo fue glorificado. Vean ahí diferentes cuestiones. Es importantísimo entender esas cosas, hermano, porque si no, no sabemos qué va a pasar con nosotros después de que entreguemos este equipo. Y entonces hay gente que está diciendo tonterías, que vas a reencarnar en un perro, en un gato, y su mecha. Uno dice, ¿de verdad creerán esas marihuanadas? Pues sí, hay gente que cree eso, hermano. Hay gente que dice que va a trascender. Vas a trascender en lo infinito. Pues yo no sé qué va a sentir cuando esté delante de Dios y entonces Dios lo juzgue y le diga, sí, todo lo que tú crees, pero ¿qué crees? Que todo es ser un chorizo con queso. Aquí se va a juzgar la muerte de un ser inocente en una cruz, que fue mi hijo. A mí no me importa qué religión practicas, tú vas a dar cuenta de ese hombre justo que fue colgado en un madero. Ahora dime, ¿tú aceptaste ese sacrificio? No. Entonces átenlo de pies y manos y arrójenlo al infierno. Pero es que soy mormón, soy testigo de Jehová, soy católico, soy protestante. Pues seré el sereno, te vas al infierno. Porque no consta en la etiqueta que traemos, consta en lo que está dentro. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será condenado. Entonces, esos principios, hermanos, universales, nadie los va a poder violar. Crea lo que quiera. Porque en este tiempo tenemos muchos sistemas de pensamiento. Y la gente cree, pero esa no es la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras. Y lo que dice aquí es punto.
Y si no lo quieres creer, entonces allá arriba nos vemos. Porque yo voy a dar testimonio que yo te dije y que tú no quisiste escuchar mis palabras. Porque es un juicio y en un juicio hay testigos. Y entonces va a venir una parte acusadora, pues el diablo te va a acusar. Va a venir una parte defensora, si es que la tienes, si no la tienes, pues... Porque la Biblia dice que nuestro abogado es Cristo. Y Él va a estar al lado de nosotros cuando Satanás esté diciendo que tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Nuestro abogado nos va a defender. Y entonces se van a llamar a los testigos. Y los testigos van a dar fe de lo que tú hiciste o no hiciste. ¿Por qué creen que nos reunimos en el bautizo y todos somos testigos? Se va a dar fe del bautismo que recibimos aquí en esta tierra. ¿Y quién estuvo de testigos? Ayer bautizamos a unos hermanos. Y los que estuvimos ahí somos testigos delante de Dios de que ellos dispusieron su corazón para dar el paso de obediencia a Dios, morir esa vida antigua y resucitar a una nueva vida en Cristo, no en religión, en Cristo. Porque son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nuevo en su vida, y eso no procedió de ellos, sino de Dios, que ha derramado su gracia y su misericordia en sus vidas. Y ayer me dio mucho gusto, ¿verdad?, que pudiéramos bautizar a nuestros hermanos ahí donde fuimos. De verdad, es una grandísima bendición. Así, amados hermanos, esta muerte vino por el pecado. Y el pecado es el problema en nuestra vida. ¿Por qué la gente toma? Por el pecado. ¿Por qué la gente adultera? Por el pecado. ¿Por qué la gente tiene amargura, odio, rencor? Por el pecado. ¿Por qué es orgullosa? Por el pecado. ¿Por qué es soberbia? Por el pecado. Y así búscale. Y la única respuesta a la condición de tu vida va a ser el pecado. ¿Qué nos lleva a la muerte? A la separación eterna de Dios. El pecado. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios. Eterna de Dios. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Por el pecado. Entonces la gente dice, bueno, si Dios sabía que todos nos íbamos a ir al infierno, ¿por qué no intervino? Si intervino, envió a su Hijo, vino Él mismo encarnado a traer un mensaje de salvación, el cual no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios intervino. La gente no quiso recibir la voluntad de Dios. Bueno, esa es otra cosa. Pero Dios sí intervino. Dios está interviniendo todos los días de nuestra vida. Dios está constantemente interviniendo de una forma o de otra para que nosotros hagamos su voluntad. Pero es necesario negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y entonces seguirlo. Eso es necesario en nuestra vida. Así entonces todos tendremos la oportunidad de resucitar y resucitaremos, buenos y malos. Mire, hermanos, lo que dice Apocalipsis 20 del 12 al 13. Apocalipsis capítulo 20 del 12 al 13. Desde el 11 para que vea cómo aconteció todo. Vi un gran trono blanco. Este es el juicio del trono blanco. Así le llaman a este pasaje. El juicio del trono blanco. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, vean, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, los libros fueron abiertos. ¿Por qué dice eso?
Porque la Biblia está constituida por 66 libros. Los 66 libros de las Escrituras van a ser abiertos. Y dice, vi otro libro que no es esos libros. Y dice, y vi otro libro fue abierto, el cual dice que es el libro de la vida. Y fueron juzgados, por eso se le llama el juicio del trono blanco, este pasaje. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, vean hermanos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte, el lugar de los muertos, donde va la gente ahorita antes del juicio, cuando la gente muere, se va a ese lugar, al lugar de los muertos y al Hades. Y esos lugares fueron arrojados al lago de fuego, esto es, al infierno. El lago de fuego es el infierno. O sea, hay que diferenciar entre el lugar de los muertos, el Hades, y el infierno. No es lo mismo. Esta es la muerte segunda. ¿Cuándo? Cuando la gente es arrojada al infierno. Muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que ahí no hay religiones, ¿o sí? ¿O dice aquí los mormones no fueron lanzados al lago de fuego porque eran mormones? ¿Los católicos no fueron lanzados al lago de fuego porque eran católicos? ¿Los protestantes no fueron lanzados al lago de fuego porque eran protestantes? O sea, porque practicaban esa religión. No. Porque el que es inscrito en el libro de la vida es el que ha nacido de nuevo. Por eso Jesucristo dijo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, debiste haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y al recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, eres inscrito en el libro de la vida. Tu nombre está en el cielo, en ese libro. Y cuando todos compadezcamos, los que murieron en el mar, los que murieron por cualquier razón, todos estaremos delante de ese trono. Y entonces nosotros, se va a abrir el libro de la vida y se dirá, Juan Pérez, presente. En mi caso, Ángel Segarra, presente, Señor. Estás en el libro de la vida, quítate de todos esos. Y serán separados como las ovejas a los cabritos. Seremos separados. Y entonces se les dirá a los de la izquierda, id al infierno, al lago de fuego preparado por Dios para Satanás y sus ángeles. Y ahí serán lanzados todos ellos. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, pedimos a la gente que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y cuando Él se presente delante de Dios en ese juicio, puede estar su nombre escrito en el libro de la vida. Y luego nosotros que ya fuimos separados, ¿qué va a pasar? Entonces todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Los que fuimos hallados inscritos en el libro de la vida, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces Él te va a tomar cuenta como cristiano de las cosas buenas o buenas que dejaste de hacer, las cosas buenas que fueron preparadas de antemano pero que tú no quisiste hacer. Y entonces ahí te dirá, hiciste esto, muy bien, recibe esta corona. No lo hiciste,
quítenle la corona. Y entonces ahí es donde muchos se van a lamentar, porque se van a dar cuenta que la obediencia es una corona, que el ser justos es una corona. Y muchas otras cosas más, hermano. Son coronas que Dios nos va a dar. Eso nos va a dar un estatus en el reino de los cielos. No todos estaremos en el mismo estatus. Y ahí es donde mucha gente se va a lamentar. Porque fue desobediente. Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la Biblia, hermanos, nos enseña acerca de esos acontecimientos. Por eso fue necesario que Cristo muriera para darnos redención. Fue necesario que Cristo resucitara para que tuviéramos la oportunidad de resucitar. De otra manera, todos hubiéramos estado ligados a la separación eterna con Dios. Pero al intervenir Cristo, se dio la oportunidad de que nosotros pudiéramos resucitar, tanto buenos como malos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Fíjese lo que dice el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, ya estamos finalizando, hermanos. Mire lo que dice Hechos, capítulo 13. Hechos 13, versículo 31. Y es que hay gente allá afuera, hermanos, que dice que Cristo no existe, nunca existió, mucho menos resucitó. Y mire lo que dice aquí. Y Él se apareció. Versículo 30, vamos a ver desde el 30. Pero Dios lo levantó de los muertos. ¿A quién? A Cristo. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él a Galilea, a Jerusalén. Esto es, a sus discípulos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Bueno, pero cualquiera puede decir, no, pero pues es que ellos estaban igual que locos que Él. Bueno, pues fíjense lo que dice después. Nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Por lo cual esto no es el testimonio de David, es el testimonio de Jesús. Por eso el apóstol hace esta aclaración. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudiere ser justificados por la ley de Moisés, el cual es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo os hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien se la cuenta. Así, amados hermanos, no fue solamente el hecho de que alguien, sus seguidores, estuvieron ahí, porque ahora vamos al capítulo 1 de los Hechos, y dice Hechos capítulo 1: en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. O sea, ¿qué tenemos que entender? Que los evangelios nos hablan de lo que Jesús hizo y enseñó. Y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo,
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Vean, hermanos. Entonces, aquí Lucas está dando testimonio de que Jesucristo se apareció a la gente durante 40 días. Los apóstoles fueron testigos de eso y dieron testimonio de eso. Pero además, en Hechos capítulo 15, Primera de Corintios 15, escuchen las palabras de Pablo, hermano. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahí hay un principio de salvación, hermanos, ¿eh? Y dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, número 1. Ahí está por qué murió Cristo, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto quiere decir conforme a lo profetizado. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a lo profetizado, o conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Bueno, la persona pueden decir que los discípulos estaban igual de locos que él. Pero si después de eso hay 500 personas, más de 500 personas allá afuera, que dicen que vieron a Cristo resucitado, bueno, ahí solamente entonces un necio no entiende lo que ocurrió. Y ese es el problema de los ateos y de mucha gente que no cree en Jesucristo. Que no entiende que no solamente los discípulos fueron los testigos de su resurrección, que se da testimonio en estos escritos antiguos, porque escuche esto que está en esta Biblia vienen de documentos antiguos. No es solamente porque la gente desmerita la Biblia y la desprecia, pero no se dan cuenta que esto que está aquí, ahora en español, escrito aquí, como nosotros lo tenemos en este libro, fueron papiros que fueron escritos en la antigüedad. Y ahí se dio fe, y de ahí se pasó para acá, nada más. Y dice que más de 500 personas fueron testigas de estos acontecimientos. Así que solamente la gente que no quiere ver la verdad, pues nunca va a ver la verdad. Y después el que escribió este pasaje, que es Pablo, dice en el verso 8: por último, como a un abortivo se me apareció a mí, yo el más pequeño, algunos traducen el último, de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así, amados hermanos, el secreto de la redención de Cristo, el secreto que fue a través de su muerte, el secreto también, ese misterio que fue revelado de su resurrección, y que además es fundamento de la iglesia. Porque escuche esto, hermano, allí en la primera carta a los Corintios, donde estamos en el capítulo 5, en el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo,
al cual no resucitó entonces, y en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y escuchen esto, aún están bajo vuestros pecados. O sea que la gente que dice que Cristo no resucitó, está en sus pecados, vive en sus pecados. Porque este es el fundamento de nuestra fe, que Cristo resucitó. Y no hay nadie, hermanos, aunque la gente especula, no hay nadie, primero, que pueda comprobar que Cristo no existió. Y si hay alguien allá afuera que está marihuanando, que dice que Cristo no resucitó, está bien sabido que hay escritos que no son de la Biblia, que son evidencias externas de gente aún atea, que da fe históricamente que Cristo sí existió. Y si esto que fue declarado, que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado, la gente de ese tiempo hubiera sido muy fácilmente que ellos hubieran constatado que Cristo no resucitó, por cuanto esas 500 personas que se dicen aquí que fueron testigos eran contemporáneos de ellos, ellos hubieran fácilmente ratificado esto y hubieran dicho si es verdad y si es mentira. Pero por cuanto no hubo ni habrá, porque por eso Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No ha habido ni en ese tiempo que haya constatado que esto no sucedió, mucho menos después de 2000 años va a haber alguien que pueda decir que esto no ocurrió. Pues si no lo pudieron comprobar o desmeritar en el tiempo que ocurrió, menos después de 2000 años. La oportunidad era de los contemporáneos, pero por cuanto los contemporáneos no pudieron ratificar que Cristo no resucitó, también en este tiempo no lo va a haber. Porque Cristo, amados hermanos, resucitó, está vivo y según las Escrituras está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Estas dos grandes verdades, hermanos, tenemos para tener este fundamento de nuestra fe. Escuche esto. Si tenemos que ser rescatados, es porque no nos es posible liberarnos por nuestra propia cuenta. Lo que nos tenía prisioneros era más fuerte que nosotros. Así fue necesaria la intervención de un redentor, más fuerte que lo que nos tenía prisioneros. El redentor nos vino a rescatar. El único medio de nuestra salvación era la redención, que es el pago del rescate. Se tenía que satisfacer la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Tuvo que morir y resucitar para darnos la oportunidad de una vida eterna. Al morir, Él dio el pago. Al resucitar, nos dio la vida eterna. Y estas dos grandes verdades del Evangelio fueron enseñadas por todos y cada uno de sus discípulos. Esto es lo que mantiene firme, hermanos, nuestra fe. Esto jamás nadie lo va a poder comprobar, que Cristo no resucitó. Inventarán, presupondrán, pero no hay pruebas fehacientes, indubitables, como si las hubieron en Cristo, de su resurrección. Amados hermanos, nadie muere por un loco. ¿Ustedes creen que sus discípulos dieron su vida por una mentira? ¿Usted daría la vida por una mentira?
¿Usted seguiría a un loco? Bueno, hoy en día sí hay. Pero en un estado de raciocinio normal, nosotros no lo haríamos. ¿Usted permitiría que sus hijos murieran por algo que no sucedió? ¿Por algo que es mentira? Amados hermanos, han pasado más de 2000 años y ha habido miles que han dado su vida por esta verdad. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y está vivo y está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Es por eso que tú y yo estamos aquí. Y estamos remembrando todo este acontecimiento. Y estamos también comunicando esta verdad a los que, si acaso estuvieran hoy por primera vez en este lugar. Si ese es tu caso, si tú estás aquí por primera vez en este lugar, recibe estas dos verdades. Cristo murió por tus pecados, para redimirte de todos tus pecados, para perdonarte, para justificarte. Él te perdona de todo lo que hiciste. Y a través de ese acto de fe, tú recibes el perdón de tus pecados por su sangre y la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y el día que el Señor nos llame, tú estarás escrito en el libro de la vida. Es la forma en que Dios intervino en la vida de los hombres en todas las generaciones. Hubo gente de la antigüedad que no vio a Jesucristo, pero creyó que venía el Mesías y se salvó. El caso más claro es Abraham. Dice la Biblia que él creyó y le fue contado por justicia. Pero hubo gente después que estuvo Cristo y también le creyó y fue salvo. Hubieron muchos que no le creyeron y fueron condenados, porque hay un juicio. Pero en este tiempo nosotros no hemos también visto a Cristo, pero si creemos en Él, tenemos la oportunidad de salvación de nuestra alma, de nuestra vida. Por eso en esta mañana, si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven al frente, recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y obtén la redención por su sangre, el perdón de tus pecados. Que se quite de tu conciencia todo ese remordimiento de todo lo malo que hayas hecho. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Si ese es tu caso, yo te invito, ven al frente, póngase de pie, hermanos. Y vamos a orar. Si acaso hoy Dios conceda que alguien que ha escuchado este mensaje pueda venir al perdón de sus pecados por la gracia y la misericordia de Dios. Si hay alguien que viene por primera vez, yo te invito, ven al frente. Toma una decisión por Cristo y obtén tu salvación. La salvación es gratuita, no cuesta nada. No es cuestión de religiones, es cuestión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por su sangre tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Es por eso que todos estamos aquí, reconociendo esa gracia, esa bondad y esa misericordia. ¿Todos somos de casa? ¿No hay nadie que venga por primera vez? Todos los que estamos aquí, algún día escuchamos este mensaje. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga. Todos un día escuchamos este mensaje. Dios le bendiga. Pase al frente, Dios le bendiga. Y tuvimos que tomar esta decisión.